esposo y mi suegra pensaban que la casa era de ellos, cuando me amenazaron con el divorcio, pero no sé ni por dónde empezar porque todavía estoy temblando de la rabia, pero necesito sacar todo esto de mi pecho antes de explotar. Estoy casada desde hace 8 años con Tomás. Tenemos un hijo de 6 años y una vida que desde fuera podría parecer normal. Vivimos en una casa que, para ser claros desde ya, está a mi nombre. No solo eso, yo la pagué, entera, sin hipoteca, sin ayuda, con una herencia que recibí cuando falleció mi abuela. Mi abuela me crió desde los 12 porque mi madre tenía problemas de adicción. Ella fue mi roca, mi refugio, y me dejó su casa como herencia. Pero cuando falleció, decidí venderla, con mucho dolor, para comprar esta donde vivimos ahora. Es una casa hermosa, con un jardín grande para mi hijo, en un barrio tranquilo, cerca de la escuela. Todo esto para construir una familia con Tomás. Pensé que estábamos en el mismo equipo. Me equivoqué. Desde que nació nuestro hijo, Tomás cambió. Empezó a tomar decisiones sin consultarme, a desaparecer con su madre por horas, a hacerme sentir que lo que yo decía era menos importante. Siempre pensé que eran fases, que estaba estresado, que ser padre era difícil. Siempre encontraba excusas, hasta que hace 2 semanas pasó algo que me rompió completamente. Estaba en la cocina cuando escuché a Tomás en altavoz hablando con su madre. No sé si se olvidó que yo estaba ahí, o si simplemente no le importó, pero lo escuché decir con claridad: «Mamá, tranquila, cuando me divorcie me quedo con la casa. Está en el acta de matrimonio que es bien conyugal. Ella cree que por estar a su nombre es solo de ella, pero ya hablé con un abogado. Y si no quiere negociar, pues ni modo, la obligamos». ¿Perdón? Me quedé paralizada. Literalmente sentí que el aire se me fue. No podía ni respirar. Me encerré en el baño y lloré como hacía años no lo hacía. Y lo peor es que eso fue solo el comienzo. Cuando se dio cuenta de que lo había escuchado, intentó minimizarlo, que había exagerado, que solo lo decía para calmar a su madre, que no tenía intención de divorciarse. Pero todo sonaba a excusas baratas. Y ahí fue cuando todo empezó a salir a la luz. Resulta que su madre nunca me soportó. Siempre me vio como la huérfana pobretona. Palabras textuales que luego encontré en un chat entre ellos que vi sin querer en su laptop abierta. Que según ella, me aproveché de Tomás, que le robé su estabilidad, cuando fui yo la que pagó la casa, yo la que lo apoyó cuando estuvo desempleado casi 2 años. Y no solo eso, Tomás le daba dinero de nuestras cuentas conjuntas a escondidas, cientos de dólares al mes, compras por Amazon, transferencias, incluso pagos de facturas que no eran nuestras. Literalmente estaba financiando la vida de su madre con mi dinero. Cuando lo confronté, me gritó que ella es su madre y nunca la va a dejar en la calle. Que si me molesta, que lo piense antes de querer divorciarme, porque puedo perder mucho más de lo que creo. ¿En serio? Después de todo, ¿todavía me amenaza? Aquí es donde se pone peor. Hace 3 días me llamó su madre. Yo jamás le había contestado el teléfono directamente, porque siempre fue seca, grosera o simplemente pasivo-agresiva. Pero esta vez la contesté. Pensé que quería disculparse. Spoiler, no. Me dijo, con una frialdad que no olvidaré jamás: «Tú deberías estar agradecida. Mi hijo te dio un apellido, una familia, un hijo sano. Si no fuera por él, seguirías en la miseria. Y esa casa, aunque creas que es tuya, fue posible por su esfuerzo. No lo pongas en contra mía. Si haces las cosas bien, puedes quedarte con algo. Pero si te pones difícil, bueno, no sé si tendrás la misma suerte». Casi vomito del asco. Decidí que no podía seguir así. Busqué un abogado. Le conté todo. Resulta que la casa no está dentro del régimen conyugal porque fue comprada antes del matrimonio, con dinero heredado, y está solo a mi nombre. Su abogado, el que Tomás dijo que había consultado, claramente le mintió, o él solo asumió cosas. Estoy ahora en modo defensivo. Cancelé las tarjetas conjuntas, cerré las cuentas, puse seguridad en la casa, cambié las claves. Estoy preparándome para la tormenta. Pero lo que no esperaba era el siguiente nivel de manipulación. El sábado pasado fue el cumpleaños de nuestro hijo. Íbamos a hacer una pequeña fiesta en casa. Yo ya tenía todo preparado: decoración, pastel, juegos, incluso un show de títeres. Pero Tomás se apareció 1 hora antes del evento.
Me dijo que había cambiado de planes y se lo llevó, sin avisarme antes. Me dejó llorando con la casa llena de globos, con los abuelos maternos en camino, con regalos sin entregar. Y lo peor fue que lo llevó a casa de su madre. Sí, a esa misma casa desde donde me llamó para amenazarme, donde ni siquiera me quieren. Le escribí, lo llamé, no respondió. Lo único que recibí fue una foto por WhatsApp de mi hijo cortando el pastel con su abuela y un mensaje que decía: tranquila, está bien cuidado, no hagas una escena, que eso no es bueno para él. ¿Cómo se atreven? ¿Qué derecho tienen? Llamé a la policía, pero me dijeron que como él es el padre y no hay orden de custodia vigente, no podían intervenir. Que lo hablara con un abogado, que esperara. ¿Esperar qué? ¿A que lo manipulen contra mí también? ¿A que se lo queden? Pasé la noche sin dormir, llorando, pensando en todas las veces que puse sus necesidades antes que las mías, en todas las veces que callé cuando su madre me humillaba, cuando él me hablaba con desprecio. Pero esto fue la gota. El domingo me llamó mi cuñada, la hermana menor de Tomás, a quien siempre consideré más cercana a mí que a él. Estaba furiosa. Me dijo que en la fiesta, la suegra estuvo diciendo que por fin Tomás abriría los ojos y sacaría a la interesada de su casa, y que, ahora sí, la propiedad sería de quien debe ser, porque él tiene un hijo que necesita estabilidad. La cuñada se hartó y les gritó que estaban locos, que todos sabían que la casa era mía, que lo que estaban haciendo era abuso emocional. Tomás la echó de la fiesta. Fue la única persona de su familia que se puso de mi lado. Y hoy, hace unas horas, sucedió lo peor. Me llegó una notificación legal. Tomás me está demandando por la custodia total de nuestro hijo. Dice que no estoy en condiciones emocionales para criar a un niño, que tengo tendencias depresivas, porque alguna vez tomé terapia cuando murió mi abuela, que la casa no es un ambiente seguro, porque he estado violenta. ¿Violenta? La única violencia en esta historia ha sido la suya. Emocional, financiera, verbal. Estoy en shock. No sé qué hacer. Me siento traicionada, sola y agotada. Lo único que sé es que no voy a dejar que se salgan con la suya. Esa casa es mía. Ese niño es mío también. Y si quieren guerra, la tendrán. Pero me asusta. Mucho. No por mí, sino por mi hijo. No quiero que viva en medio de esta pesadilla. Y aún no le he contado todo a mi familia. Ni siquiera saben que me llegó esa demanda, ni que estoy preparando la contraofensiva. Estoy escribiendo esto mientras reviso con mi abogado los documentos y recibo amenazas indirectas por mensajes anónimos. No sé si debería responderles. No sé si estoy preparada para lo que viene, pero sé que no me voy a rendir. Actualización 1. Gracias por todos los comentarios, mensajes y apoyo que recibí. No esperaba tanta empatía y validación. Me ayudó más de lo que imaginan. Ahora les cuento cómo siguieron las cosas, y no les voy a mentir, se pusieron mucho, mucho peor. Después de recibir la notificación de demanda por la custodia total, mi cuerpo entero entró en modo pánico. Estuve 2 días sin dormir bien, con náuseas constantes y miedo de que Tomás apareciera en la puerta con alguna otra sorpresa. Mi abogado me aconsejó que mantuviera todo documentado, así que empecé a guardar correos, mensajes, capturas de pantalla, recibos, todo. Lo primero que hicimos fue responder con una contrademanda solicitando custodia compartida temporal, pero con condiciones estrictas, visitas supervisadas, sin pernoctas y evaluaciones psicológicas para ambos. No porque yo tenga nada que esconder, sino porque quería protegerme del nivel de manipulación que este hombre estaba desplegando. Y aquí viene uno de los momentos más difíciles. Tuve que explicarle a mi hijo, con palabras simples, que papá y mamá estaban resolviendo algunos problemas y que tal vez no viviríamos todos juntos por un tiempo. Él no lo entendía. Me decía cosas como: pero si papá me quiere, ¿por qué no me deja dormir contigo? Tú hiciste algo malo, mami. No saben lo que duele tener que contener las lágrimas frente a tu hijo y mentirle un poquito para no romperle el corazón. La suegra, por supuesto, no tardó en hacer su aparición estelar. Se apareció en la puerta de la casa como si no pasara nada. Ni siquiera tocó. Simplemente metió la llave, que honestamente debí cambiar hace años,
y entró como Pedro por su casa. Yo estaba en bata, descalza, con la computadora encima revisando documentos legales. Cuando la vi entrar, me congelé. ¿Qué haces tú aquí?, le grité, y se detuvo como si no entendiera la pregunta. Vengo por algunas cosas de Tomás. Me pidió que las recogiera. ¿Perdón? Ni siquiera sabía que se había mudado. Ni siquiera me había dicho formalmente que se iba. Estaba tan metido en la manipulación que ni eso tuvo la decencia de hacer. Le pedí que se fuera. Ella se negó. Le grité más fuerte. Me amenazó con llamar a la policía por agresión. Ahí fue cuando perdí el control. No físicamente, pero sí emocionalmente. Empecé a grabarla con el celular. Le dije que estaba invadiendo propiedad privada, que no tenía autorización legal para entrar. ¿Y saben qué hizo? Se rió. Se rió, como si esto fuera un juego. Me miró y me dijo: no te queda mucho tiempo aquí, ya verás. Cuando el juez decida que esta casa es del niño, no tendrás a dónde ir. Se fue con una sonrisa en la cara. Sentí que me arrancaban la dignidad con una cuchara oxidada. El lunes siguiente tuve una cita con una psicóloga forense para la evaluación obligatoria de la corte. Fue incómoda, pero honesta. Le conté todo, desde cómo conocí a Tomás hasta lo que había pasado en las últimas semanas. Me escuchó con atención y me dijo con cuidado: te recomiendo que te prepares emocionalmente. Estas personas suenan como si no se fueran a detener fácilmente. Y tenía razón. Esa misma noche, recibí una llamada de una vecina. Me dijo que había visto a Tomás merodeando por la casa, sacando fotos del jardín, de la entrada, incluso del buzón. Me envió un par de imágenes desde su teléfono. Efectivamente, era él, usando una sudadera con gorro, como si intentara no ser reconocido. ¿Qué demonios está tramando ahora? Llamé a mi abogado y a la policía. Me dijeron que mientras no hubiera contacto ni amenazas directas, no podían hacer nada, que solo estaba documentando. ¿Pero para qué? Para alegar abandono, condiciones inadecuadas. Están intentando montar un caso para hacerme parecer inestable. Lo que pasó al día siguiente me hizo sentir como si estuviera en una telenovela mala. Tomás me citó para una conversación adulta en un café público. Fui con mi abogada. Él llegó con la suya, pero también con su madre. ¿Quién lleva a su madre a una cita legal, por Dios? La conversación fue una trampa desde el primer minuto. Me ofrecieron un acuerdo amistoso que consistía en custodia compartida, pero con residencia principal en casa de su madre. Yo tendría visitas 2 fines de semana al mes. La casa pasaría a ser propiedad conjunta en beneficio del niño. Yo me comprometería a no hablar mal de ellos frente a mi hijo. Todo esto, claro, sin mencionar que yo perdería mi hogar, mi estabilidad y básicamente todo por lo que trabajé. Mi abogada se rió en su cara. Literalmente soltó una carcajada, como quien escucha el peor chiste del año. Les dijo que la propuesta era ofensiva y que cualquier intento de coacción quedaría registrado. Terminamos la reunión en menos de 20 minutos. Pero justo cuando nos levantábamos, la suegra dijo una frase que me dejó helada. No vas a ganar, y si ganas te vas a quedar sola, porque vamos a hacer que ese niño nos odie a los dos. No tienes idea con quién te estás metiendo. Mi abogada puso su celular a grabar. Espero que eso sirva para algo más adelante, porque esa amenaza no fue ligera. Lo más reciente ocurrió esta mañana. Recibí un mensaje de voz de Tomás. Sonaba diferente, menos soberbio, más desesperado. Dijo algo como: solo quiero hablar. Sé que esto se nos fue de las manos. Mi madre está alterada, pero todo es por el bien de mi hijo. No quiero que esto termine así. Podemos arreglarnos sin dañar al niño. Y lo peor, me pidió que considerara ceder la casa por un tiempo, para que él y el niño tengan estabilidad. ¿Ceder mi casa? Después de todo lo que me han hecho, me siento atrapada entre proteger lo que me pertenece y no hacerle más daño emocional a mi hijo. Pero siento que si cedo, aunque sea un poco, van a comerse viva mi dignidad. No sé qué voy a hacer. Me siento fuerte a ratos, pero la mayor parte del tiempo estoy quebrada por dentro. Y lo más triste es que, aunque sé que Tomás está manipulando todo, una parte de mí lo extraña. Extraña al hombre que creía que era, al padre con quien soñé formar una familia. Pero ese hombre, si alguna vez existió, ya no está. Actualización. 2. ¿Se acuerdan que en la última parte les dije que había encontrado algo en su correo?
Bueno, eso fue el principio de una nueva pesadilla. La verdad, no me siento orgullosa de haberlo hecho, pero ya no me queda espacio para culpas. Cuando alguien intenta destruirte, esconderte detrás de respetar la privacidad es como dejarle abierta la puerta a quien quiere robarte. Así que sí, abrí su correo. Lo tenía sincronizado aún en la vieja laptop que usaba antes de comprarse su nueva. Lo había olvidado, y yo ni me había molestado en revisar, hasta ahora. Entré con miedo, sin saber qué esperaba encontrar, pero lo que vi me dejó helada. Había una carpeta con el nombre Custodia 2025. Dentro, muchos correos, capturas, documentos PDF, incluso fotografías. Algunos correos eran entre él y su madre, otros con su abogado, y lo más grave, con una mujer llamada Laura. Primero pensé que era una amiga, o una paralegal, porque hablaban en tono serio, pero luego leí uno que decía: ¿todavía crees que ella va a ceder la casa? Te dije que esa tipa se iba a aferrar. ¿Quieres que le meta presión desde redes sociales también? ¿Perdón? ¿Meter presión desde redes sociales? ¿A qué se refiere esta mujer? Seguí leyendo. En otro correo, Tomás le respondía: déjalo todo listo por si tenemos que publicar las cosas, pero no lo hagas hasta que te diga. Primero quiero ver si cede. Igual el abogado dice que si la dejamos mal parada como madre, tenemos la de ganar. La dejamos mal parada como madre. Estaban planeando una especie de campaña para arruinar mi imagen, y esta Laura no era ninguna amiga ni paralegal. Era su ex, de años antes de conocerme. Una mujer con la que había cortado contacto desde que nos casamos. O eso creí. Encontré incluso fotos mías, de las redes, editadas con frases tipo: mamá inestable, abandona al hijo por trabajo, cría sola, pero no sabe cómo. No están publicadas en ningún lado todavía, pero las tienen listas. Me temblaban las manos, me sentí desnuda, violada emocionalmente, como si estuviera leyendo los planos de un secuestro emocional en mi contra. Ya no se trataba solo de la custodia o de la casa. Estaban armando una campaña de destrucción. Llamé a mi abogada esa misma noche. Le envié los archivos. Me dijo que lo que había encontrado podría ser clave para evidenciar intención de manipulación, difamación y hasta acoso. Me pidió que hiciera copias de seguridad, que imprimiera todo, que lo guardara fuera de casa, por si acaso. Literalmente me dijo eso, por si acaso. ¿Por si acaso qué? A la mañana siguiente descubrí por qué me lo dijo. Cuando fui a llevar a mi hijo a la escuela, noté algo raro en el buzón. Una hoja metida sin sobre, escrita a mano, con marcador negro. Decía: no vas a ganar, él te va a quitar todo, ya no eres nadie. No tenía firma, no había cámara cerca. Me puse a llorar sentada en el auto con las manos en el volante, temblando. Esa tarde Tomás me llamó como si nada, con un tono completamente diferente al del mensaje de voz anterior. Me dijo: espero que estés considerando lo que hablamos. No quiero tener que pasar al plan B. Plan B. La sangre se me fue a los pies. Le respondí con calma: ¿y cuál es el plan B, Tomás? ¿Seguir usando a tu ex para que publique mentiras sobre mí? Hubo silencio, largo, y luego me dijo: ¿qué estás diciendo? Le repetí cada palabra. Le describí los correos. Le dije que tenía pruebas, que todo estaba con mi abogada, y que si intentaba algo, no solo no iba a quedarse con la casa, sino que probablemente iba a perder la custodia, el trabajo y mucho más. Su voz cambió, de arrogante pasó a nervioso. Me dijo que eso era ilegal, espiar correos, que no podía usar eso en su contra, que solo eran ideas, nada se había hecho aún. Le corté. Estoy harta. Estoy tan cansada de ser la que siempre intenta mantener la calma, cuidar las formas, proteger a todos. Nadie me está cuidando a mí. Y lo peor es que mi hijo está en medio de todo esto. Ese mismo día, mi cuñada, la hermana menor de Tomás, ¿se acuerdan? Me llamó llorando. Me dijo que su madre la había confrontado por estar de mi lado, que la amenazó con dejarla fuera del testamento familiar. ¿Qué testamento ni qué nada si viven en un departamento alquilado? Lo importante no fue eso, fue lo que me dijo después. Te tengo que contar algo que no sé si deba, pero no me voy a quedar callada. La mamá de Tomás y Laura, la ex, se conocen desde hace años. Ellas fueron las que convencieron a Tomás de que podía sacarte de la casa si jugaba bien sus cartas. Ellas idearon todo.
Ella incluso está ayudando a financiar parte del juicio. La ex de mi marido está financiando su intento de quitarme a mi hijo y mi casa. Estoy escribiendo esto mientras tiemblo de rabia. No puedo dormir. Tengo miedo de que vayan a dar el siguiente paso. Ya pedí una orden de restricción contra su madre y contra Laura. Mi abogada dijo que probablemente no la aprueben al instante, pero que tener la solicitud ya es una señal de que estoy actuando, que servirá como evidencia si se atreven a publicar algo. Ya no me importa si esto se pone feo, ya se puso. Lo único que me importa ahora es que mi hijo no termine dañado por esta gente enferma, y sé que esto todavía no termina. Lo peor de todo es que la semana que viene tenemos la primera audiencia preliminar del juicio de custodia, y recibí una notificación extra. Laura fue añadida como testigo del lado de Tomás. No sé qué planea decir, no sé si está mintiendo, no sé si inventará cosas para dañar mi imagen, pero sé que esto ya no es una simple pelea de pareja, es una guerra, y están usando a mi hijo como campo de batalla. Actualización 3. Bueno, el día de la audiencia llegó, y fue una maldita película de terror. Esa mañana desperté con el estómago revuelto. Me puse el conjunto más formal y sobrio que tenía, ni muy arreglada para que no pensaran que estaba actuando, ni desalineada para que no dijeran que estaba desequilibrada. Todo se analiza, todo se juzga. Llegué con mi abogada 1 hora antes al tribunal familiar. Tomás ya estaba ahí. Traje azul marino, peinado perfecto, con esa expresión neutra de hombre que se quiere hacer la víctima. Y por supuesto, no venía solo. Su madre, su ex, su abogado, y hasta una amiga suya que no veía desde el baby shower de nuestro hijo. Parecía que habían montado un equipo de testigos para convencer al juez de que yo era un desastre humano. Era un desfile de sonrisas falsas y miradas calculadas. Mi abogada me sostuvo la mano en un momento. Me dijo, tranquila, no estás sola, y no estamos acá para ganar hoy. Hoy solo es una audiencia preliminar, pero vamos a dejar claro que tú no te vas a dejar aplastar. Entramos a la sala. El juez, un hombre mayor de voz grave, no parecía tener mucha paciencia para el drama. Agradecí eso. Comenzaron las presentaciones, los motivos de la audiencia, los acuerdos que no se habían logrado y la solicitud de medidas temporales. El abogado de Tomás, un tipo engominado, con sonrisa cínica, pidió de inmediato que se revisaran los antecedentes de inestabilidad emocional de mi parte, mencionando que había pruebas en camino y que incluso había preocupación sobre mi capacidad de cuidar sola a nuestro hijo. Yo lo miraba en silencio, apretando los dientes. Después, pidió que se me impidiera la residencia exclusiva en la casa hasta que se resolviera la titularidad legal, argumentando que Tomás también era copropietario por derecho matrimonial y que yo estaba bloqueando el acceso del menor al hogar paterno. Mi abogada contraatacó rápido. Mencionó el título de propiedad a mi nombre, que nunca hubo copropiedad, y que la actitud de Tomás no había sido de conciliación, sino de acoso. Presentó el audio de la suegra, los correos impresos y la hoja anónima que encontré en el buzón. El juez alzó las cejas con eso último. Hizo una pausa larga, y ahí fue cuando Laura, la ex, pidió hablar. El juez dudó, pero la dejó presentarse como testigo potencial de futuras audiencias. Ella se puso de pie, con una voz temblorosa que no me tragué ni por un segundo, y dijo que me había visto en situaciones fuera de control emocional, y que le preocupaba que el menor estuviera expuesto a eso. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué autoridad? Quise gritar. Mi abogada me tocó el brazo sin mirar. Sabía que si decía algo, iba a parecer impulsiva. El juez cortó la intervención de Laura a la mitad. Dijo que no era el momento, que eso se evaluaría más adelante, y pidió orden. Después, vino la bomba. El abogado de Tomás insinuó que yo tenía antecedentes de abuso verbal hacia mi hijo. Dijo que había un testimonio anónimo que afirmaba que me escucharon gritándole en la calle. Que el menor podría estar en peligro emocional. Eso sí que no me lo esperaba. Mi abogada casi se levanta de la silla. Pidió evidencia, grabaciones, fechas, nombres, nada. Todo era confidencial, por protección del denunciante. Y fue ahí que me quebré un poco. No lloré, pero el juez notó cómo me apreté los labios, la forma en que me puse rígida, y le preguntó directamente a mi abogada si queríamos decir algo al respecto.
Ella se levantó y respondió como una fiera. Mi clienta ha sido la principal cuidadora del menor desde el día 1. Nunca hubo denuncias previas. Tiene pruebas de estabilidad laboral, psicológica, emocional. Si hay testimonios anónimos que aparecen mágicamente después de que ella encuentra correos que indican una campaña en su contra, creemos que no es coincidencia, es estrategia. Boom. El juez se quedó callado un segundo. Luego habló despacio. Hasta ahora, lo único que veo es un conflicto de poder. El niño necesita paz. Ninguno de ustedes la está generando. Voy a tomar algunas medidas provisionales. Y aquí viene el desastre. Custodia compartida temporal, con días intercalados entre semana. Residencia principal en mi casa, pero Tomás puede recoger al niño desde ahí si no hay otro punto de encuentro. Prohibición de publicaciones públicas sobre el proceso por parte de ambos lados. Se ordena una evaluación psicológica familiar, incluyendo a Tomás y a mí. Y lo peor, se permite a Laura asistir como testigo futura, porque el tribunal tiene interés en entender todas las relaciones cercanas al menor. ¿Qué? ¿Una ex de hace años? Ahora resulta que cualquiera con buena memoria y una lengua larga puede meterse en la vida de mi hijo. Salimos. No hablé con nadie. Mi abogada estaba molesta, pero me dijo que en general no fue una mala audiencia, porque conseguimos mantener la casa y expusimos su manipulación. Pero yo no me sentía ganadora. Cuando me subí al auto, encontré otro papel en el parabrisas. ¿Creías que esto era fácil? Ahora todos te van a conocer como la loca. Bienvenida al infierno. Y eso ya no fue coincidencia. Ya no es paranoia. Me están siguiendo. Me están vigilando. Y me están atacando psicológicamente. Tomás no me miró a la salida. Su madre sí. Me sonrió, como siempre, con esa mueca torcida que ya reconozco como un símbolo de guerra. No sé qué viene después. No sé hasta dónde están dispuestos a llegar. Pero yo tampoco me voy a rendir. Actualización 4. Y por ahora, la última. No sé cómo empezar esto sin que me tiemblen los dedos. Desde la última audiencia han pasado apenas unas semanas, pero juro que siento como si hubiera envejecido 10 años. No dormía bien, no comía, vivía en alerta. Me sentía constantemente observada. Mi hijo, pobrecito, me preguntaba por qué papá está tan enojado contigo, y si ya vamos a volver a ser una familia. ¿Cómo se le explica a un niño de 6 años que su padre está tratando de destruirte? Pero entonces, lo que parecía el final, se convirtió en una revelación que cambió absolutamente todo. Todo comenzó con una conversación casual. Una tarde fui a buscar a mi hijo al colegio y me encontré con una mamá con la que nunca había hablado mucho. Me miró raro al principio, como si dudara si acercarse o no. Pero después vino hacia mí, me saludó y me dijo: «Perdón si esto es raro, pero tú eres la mamá de Leo, ¿verdad? Escuché que estás en un proceso de custodia. ¿Es con Tomás?». Le respondí que sí, que era su padre. Me puse tensa, y ella soltó: «Solo quiero decirte que no estás sola. Mi prima pasó por algo muy parecido, y fue por culpa de una mujer llamada Laura. ¿Es la misma Laura que está con tu ex?». Mi corazón se detuvo por un segundo. Le dije que sí, que se llamaba Laura. Y ahí vino lo más loco de todo. Su prima, según ella, había tenido una relación con un hombre que fue completamente destruido emocional y legalmente por esta misma Laura. Y todo había quedado registrado en una demanda de 2018. ¿Una demanda? ¿Ella tenía antecedentes? ¿Y no lo sabíamos? Volé a contarle a mi abogada. Se puso en modo ataque inmediatamente. Investigó el nombre completo de Laura, el que conseguimos por la citación judicial en la audiencia anterior, y dio con algo que me dejó sin palabras. Laura había sido denunciada formalmente por acoso, manipulación de pruebas y difamación contra otra mujer en un caso de custodia, donde ella ni siquiera era parte directa. Se metió como testigo amiga del padre, empezó a divulgar información falsa sobre la madre, falsificó chats, e incluso fue acusada de manipular a una psicóloga del caso para obtener un diagnóstico alterado. El caso nunca llegó a juicio porque las partes conciliaron fuera de la corte, pero el expediente existía, y estaba disponible en registros públicos. La pieza faltante del rompecabezas, la evidencia que podía voltear la balanza. Mi abogada pidió una audiencia urgente, solicitó que el juez reconsidere la validez de Laura como testigo, y presentó el expediente del caso anterior.
Lo acompañó con una nueva solicitud de alejamiento, ahora con sustento legal. La reacción fue brutal. El abogado de Tomás trató de desestimar el documento, diciendo que era irrelevante, porque era de otro estado y de otro contexto. Pero el juez, por primera vez, pareció genuinamente molesto. Dijo, literalmente, aquí estamos hablando de la vida de un menor, y no voy a permitir que nadie que haya sido parte de una manipulación similar vuelva a participar en un caso como este, sin una revisión exhaustiva. Ordenó una investigación paralela sobre la idoneidad de Laura como testigo, y hasta pidió revisar si Tomás estaba al tanto de estos antecedentes. Spoiler, lo estaba. Había un correo en su bandeja, sí, la que revisé antes, donde Laura le decía, esa vez no me pudieron probar nada, no tienen con qué frenarnos. Y ahora viene la parte más oscura. El mismo día que se anunció la investigación sobre Laura, recibí un sobre manila en la puerta de mi casa, sin remitente. Dentro había una memoria USB y una nota que decía, no creas que ganaste, no sabes con quién te estás metiendo. Revisé el contenido de la USB con una amiga informática. Había fotos de mí en mi trabajo, saliendo del supermercado, entrando con mi hijo a casa, todas tomadas desde lejos, como vigilancia. ¿Me están siguiendo? ¿Me están fotografiando? ¿Esto ya se salió de lo legal y se metió en lo criminal? Volví a hablar con mi abogada. Fuimos a la policía. Denuncia formal. Orden de alejamiento renovada y extendida. Ahora hay una investigación abierta no solo sobre la custodia, sino sobre acoso sistemático, intimidación y posible violación a la privacidad. Tomás no volvió a comunicarse directamente conmigo. Su madre, tampoco. Laura, está en silencio, pero ya no puede aparecerse cerca de mi hijo, ni en el juzgado, ni en ningún espacio público donde esté presente. Lo que me da miedo es que esto no es el final, solo es un respiro, una tregua momentánea. Mi hijo sigue siendo el centro de todo esto, el blanco, el campo de batalla. Y aunque por ahora las cosas parecen inclinarse a mi favor, yo sé cómo opera esta gente. No van a rendirse. Van a buscar otra vía, otro ángulo. Pero yo también he cambiado. Ya no soy la misma que lloraba en silencio en la cocina esperando que alguien me defendiera. Ahora tengo pruebas, tengo abogados y tengo rabia. Y aunque esta sea mi última actualización por ahora, si intentan volver a atacarme, volveré acá a contar cada paso. Porque si algo aprendí en todo esto, es que el silencio es el mejor cómplice de los abusadores. Gracias por leer hasta acá. Y si están pasando por algo parecido, documenta todo. No te calles, no estás sola.